Dios continúe bendiciendo nuestras almas. En este día vamos a estar hablando en la clase del discipulado número 1, el título que lleva la nutrición del alma. Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. En el día de la creación, cuando Dios creó a Adán, era un ser espiritual. Se entendía bien con Dios. El espíritu, dice Corintios, que está dispuesto siempre a las cosas espirituales, pero el alma no está dispuesta. Cuando Adán cayó de la presencia de Dios y pecó, se invirtió el papel en su sistema. Ya no era un hombre espiritual, era un hombre carnal. La carne es regida por el alma, porque el alma es emocional, es pasional. Muchas veces hemos hablado acerca del rey David, cuando dice en sus escritos en los salmos, cuando dice: alaba alma mía a Jehová. Y muchas veces le ordena a su alma a que alabe a Jehová. Porque el alma hay que ordenarle, hay que orar por el alma para que se someta. El espíritu del hombre está dispuesto a someterse a lo espiritual, pero el alma no. Por eso hay que nutrir nuestra alma. Por eso hay que orar y sujetar el alma. Por eso tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? En este momento quiero dejar estas palabras que está en Hebreos capítulo 5, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 12 hasta el 14. Allí hay una queja del escritor de Hebreos que ya hay personas que tenían que crecer. Ya hay personas que tenían que madurar. Y generalmente es por la desnutrición del alma. Al alma hay que darle comida. Hay que leer mucha palabra. Ya sabemos lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que trasciende hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, todo el interior de nosotros. Solamente la escritura tiene ese poder destructivo. Solo la escritura, solamente la palabra de Dios puede hacer eso, de romper adentro. Por eso cuando las personas están enfermas, sea emocionalmente, sea físicamente, las pastillas, por ejemplo, los medicamentos pueden llegar solamente al sistema carnal. Pueden controlar el dolor, pero quien puede traer un efecto poderoso interno que llegue a la yugular, que llegue al alma, a los tuétanos, solamente la palabra de Dios, porque es viva, es poderosa, es eficaz, va al punto de la enfermedad, cambia, transforma.
Yo le he dicho a mis clientes en psicología cuando le estoy dando consejería, porque muchos tienen que ser medicados por la depresión, por la esquizofrenia, paranoia, ¿verdad? Enfermedades emocionales. Yo les digo, los medicamentos te pueden ayudar, pero no te van a sanar. Eso va hasta en contra de mi propia carrera. Pero es que la efectividad está en la palabra de Dios. Los medicamentos calman. La persona que está desasociada, que no tiene sosiego, que está oprimida, que está ansiosa, los medicamentos le calman, pero es que no llega al corazón ese medicamento. Por eso se sienten peor o mal después. Pero una buena oración, con un buen ayuno, con la palabra de Dios, vamos a ver si van a ser iguales. Y yo tengo la experiencia de clientes que pude ministrarlos y darles terapias por meses con asuntos depresivos, pensamientos suicidas. Y Dios los transformó, porque solo el poder de Dios cambia. El poder de Dios llega al alma. Uno necesita un cambio interno. No en los pensamientos, no es allí. Cuando hay un cambio interno en nosotros, eso va a afectar la mente positivamente. Va a afectar las emociones positivamente. Es que no hay armamento más poderoso como la palabra de Dios. Esa sí llega a donde está la raíz, el origen de esa enfermedad, que quizás no es la emoción, es el mismo pecado de la humanidad. No hay mejor medicina. Por eso Cristo dice, por mis llagas sois vosotros curados. Ya hay una provisión de sanidad para los males del alma, para las heridas del alma. Ya hay medicamentos para ese dolor del pasado. Solamente la medicina de la palabra de Dios. Solamente la medicina de la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Tenemos que crecer. A veces el alma es el obstáculo porque somos demasiado emocionales. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. El dominio propio solo se ejerce con el poder del Espíritu de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros podemos ser transformados, que nosotros podemos ser cambiados, que nosotros podemos madurar, que nosotros podemos crecer. El alma necesita alimento, así como el espíritu necesita alimento, el alma necesita alimento, y todo eso impacta al cuerpo. Porque se mira un cristiano robusto, pero eso no fue por un ungüento que se puso en la piel. Eso fue una medicina interna que quizás no fue agradable. Porque mucha de la medicina que hay en la Biblia amarga el alma, porque no nos gusta cambiar. Nos gusta nuestras propias actitudes, nuestras propias decisiones. Nos gusta lo de la carne. Eso nos gusta a nosotros. Pero como las cosas espirituales van en contra de las cosas de la carne, entonces es una lucha. Es una lucha. Leemos lo que dice la palabra, pero mi actitud no quiere. Pues hay que someterla. Tiene que querer. El alma tiene que querer. Te tienes que someter. Por eso le decía el salmista: alma mía, tienes que adorarle. No quiere adorar a Dios. No quiere someterse a Dios. Lo que nosotros nos comemos de la palabra tiene que impactar primeramente el alma y el espíritu, para que se mire el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera. No lo hay.
No lo hay. No son las terapias. No son los consejos psicológicos. Yo los puedo dar, pero yo no voy a engañar a nadie, porque solo Dios transforma de un transformamiento radical que viene desde el fondo del origen, donde está el mal, que es el alma. Y es ahí donde tenemos que ser tratados. La Biblia dice en Hebreos 5:12 que ya teníamos que ser maestros. Ya teníamos que crecer. Ya teníamos que estar haciendo otros niveles de trabajo, otros niveles de gloria. Pero todavía parecemos nenes espirituales sentados en una silla y todo lo que hablan nos molesta, de todo nos quejamos. No hay madurez, porque la palabra no ha surtido un efecto en el alma. Tenemos que madurar. Tenemos que esforzarnos. Eso lo dice la Escritura. Tanto tiempo en una banca, 5, 10, 20, 30 años, pero somos cristianos. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿De pamper todavía? ¿O de leche? Yo no creo que ninguno de nosotros anhela eso. Porque después, cuando nosotros venimos y nos quejamos porque llegó un hermano después de nosotros a la iglesia, se metió con Dios y rapidito lo ascendieron, le dieron cargos. A veces pasa por preferencia, pero a veces no pasa por preferencia. A veces es que el hermano se metió con Dios, se humilla, ayuna, vigila, somete esa carne en ayuno y oración. Esa es otra manera de someter el alma. Entonces el hermanito vino y ya está haciendo otras cosas en la iglesia. Y el hermanito que hace años está allí, sigue sentado. Hasta tiene silla propia en la iglesia. Y si se sienta alguien en esa silla, tremendo problema que va a haber. Porque ya tienen su silla, porque les gusta estar sentados. Y Dios no nos quiere sentados, amados. Tenemos que crecer. La Biblia lo declara en el libro de Efesios. Vamos a buscarlo ahora mismo. Efesios que dice aquí, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este está en Efesios 4, 13 y 14. No hay crecimiento si no nos sometemos a Dios, a sus doctrinas, a su enseñanza. No estoy hablando de doctrina de hombres, estoy hablando de la doctrina de Dios. La palabra, la lectura, los ayunos. Buscar a Dios en intimidad, vigilia. Eso nos hace crecer, eso nos da fuerza y eso nos hace que no seamos cristianos flojos. Por eso hay tantos cristianos chismosos. Por eso hay tantos cristianos que reniegan por todo. Por eso hay tantos cristianos que son delicados. De todo se quejan. Porque no han crecido y allí dice que es un peligro. ¿Por qué? Porque dice que ya, para que ya no seamos niños fluctuantes. Quiere decir, un día estamos bien, otro día están mal. Fluctuando. Como las olas del mar, como dice Santiago. Un día creen, otro día no creen. Es la emoción, es el alma. Llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia las artimañas del error, llevados en toda clase de vientos de doctrina. ¿Sabe qué significa eso?
que oyen, hay una campaña de sanidad aquí. Vamos, fulana, mengana, alístense. Vamos. Tal vez tengan buena intención, pero no está bien. Por acá hay una vigilia. Vamos para allá. Y no se sabe con qué clase de gente anda, porque no tiene discernimiento. Mientras cuando es un cristiano maduro, tiene discernimiento dónde va, cómo le va a pedir permiso a su pastor, pero donde se mueva algo que parece Espíritu Santo y no lo es, para allá van. Todo viento de doctrina, y aquí está descrito estos vientos de doctrina, dice que son llevados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más claro no puede hablar la Biblia. Son engañados, falsos profetas, falsos maestros. Hay milagros, hay maravillas. Hay gente que le gustan mucho los milagros. Y no está malo que nos gusten los milagros. No está malo que nos gusten los prodigios. Pero es que no les gusta la esencia, que es buscar las almas para que sean salvas. Ahí lo dice claramente en San Marcos capítulo 16, versos 15, 16, 17, 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso es lo primero. Ir y buscar las almas, salvarlas. Después dice que a los que creen se les da una autoridad. Van a pisar serpientes, van a hacer milagros, van a hacer... Eso es secundario. El cristiano que no ha crecido, que no es maduro, va a buscar los milagros primero antes de ir a buscar las almas. Por eso Dios dijo, se lo dijo a los discípulos, Cristo se los dijo, ustedes no se asusten porque los espíritus se someten. Los discípulos venían emocionados porque habían habido sanidades cuando fueron a predicar, habían milagros. Y vinieron contándoselo al Señor, contentos, felices. El Señor les dijo, no se alegren por eso. Hay muchos que hacen milagros, hasta el diablo los hace. Y lamentablemente se lo adjudican al Espíritu Santo de Dios. Es una blasfemia. Por eso hay muchos engañados allí porque no quieren crecer. El Señor se lo advirtió a sus discípulos. No se alegren que hagan milagros y maravillas, sino alégrense que su nombre no se borre del libro de la vida. Eso es lo más importante. Que nosotros separemos las asignaciones por donde van en la prioridad, lo que es prioritario y lo que es secundario. Personas cuando vienen y me buscan para consejería, para orar por algo o un milagro, ¿ya tenés a Cristo? Así les pregunto. Oh, sí, yo voy a la iglesia. Te pregunté si ya tenés a Cristo en tu corazón, si ya lo aceptaste. Oh, no, pero yo leo la Biblia. Te pregunto otra vez, ¿ya tenés a Cristo? Están contestando otra cosa. Porque es que quieren los milagros. ¿De qué sirve que una persona sea sana de cáncer, sea sana de anemia, sea sana de tumor, de lo que sea, en un milagro y no tiene a Cristo? ¿Tiene sentido que una persona reciba milagros y no tenga a Cristo en el corazón y después se pierde en el infierno? No tiene sentido. Tenemos que crecer. Y ¿sabe qué? El crecimiento nunca termina. Desde el momento que somos nueva criatura, somos un bebé. Somos un bebé recién nacido. Ningún bebé se queda bebé. Solo los que no quieren crecer. Solo los ñoños espirituales. Los que no le puedes pisar el callo. ¡Ay! Y se lo dicen a toda la congregación. Y fue una cosa nada. Hacen de una burbuja de agua una explosión grande. Cuando tú no sientes que hay nada, no pasó nada. Bebés espirituales. Uno tiene que pasar los procesos como un niño.
que se le da la leche y empieza a hacer da. Y empieza a jugar con el papi o la mami. Y empieza a rotarse en la cama. Después empieza a gatear. Después empieza a medio pararse. Se le llaman pininos en mi país. Yo no sé cómo se llama en los países cuando empiezan a querer pararse. Y tienen mucho miedo porque de repente se caen. Pero ese es el proceso para poder caminar. Ese es el proceso. Hasta que ya caminan, ya se les perdió el miedo para caminar y caminan. Y no se quedan ahí. Ya no toman biberón. Ahora ya tienen 1 año, ya se les da comida sólida. Ahora, ya no solamente caminan, corren. ¿Qué más? Ya van hablando. Ya van diciendo sus palabritas, daddy, mami, papi, mami. Quien tiene un bebé sabe lo que son los procesos del crecimiento de un bebé. Eso es tan parecido a nosotros que yo he visto bebés teniendo ministerio. Nunca maduraron. Y están destruyendo iglesias. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? Hubo uno aquí que no se dejó tutoriar. Él sabía mucho y Dios lo usaba en milagros. Ese es experto, el tipo ese. Teología y todas esas cosas. Y solo porque él sabía un poco más que mí y Dios lo usa más que mí, él pensó que él era mejor que mí. Cualquiera puede usarlo, Dios mejor que mí, pero yo sé quién soy yo. Y esa es la misericordia, y ese es, ¿cómo puedo decir? Eso es lo que da tristeza en el corazón de Dios, cuando nosotros, los humanos, cristianos, nos creemos mejor que los demás. Ese tipo me dijo a mí que yo no era pastora. Y cuando Dios me está enseñando espiritualmente quién es él, que es un rebelde. Porque Dios lo usaba, entonces corrió y se fue a pastorear. Yo le dije, espera tu tiempo, porque Dios, él tenía llamado. Eso Dios me lo enseñó a mí. Pero no quiere pasar los procesos de crecimiento, de madurez. Es un inmaduro total usado por Dios a la manera de él. Anda viajando a las naciones, tiene su iglesia, pues no se dejó tutorial. Anda hiriendo a las vidas. Anda haciendo cosas. Dios me lo enseñó que no pasó la prueba. Este es un proceso duro en el pastorado, en cada nivel. Yo lo sé porque Dios me lo enseña. Pero en este tiempo, Dios me ha hablado. En este tiempo van a haber ministerios sacudidos y que van a caer. Porque no están fundados en Dios. Nunca maduraron. Pareciera, porque por falta de discernimiento, el pueblo de Dios es destruido. Le faltan el discernimiento de la palabra de Dios, de conocer qué es lo que dice la palabra para poder discernir lo que una persona, por más bonito que predique, por más milagros que haga, por más profecía que diga, mira, hay algo que te dice en tu interior, eso no viene de mí. El diablo se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Se la recitó a Cristo en Lucas capítulo 4, cuando Cristo fue tentado en el desierto. El diablo se la sabe. A mí no me va a impresionar nadie que se sepa la Biblia y que haga milagros. Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos se adelantan en este llamado y verdaderamente tenían llamado arriesgando su alma, que no fue sometida a Dios, al infierno. Dios me libre y Dios los libre a cada uno de nosotros. Hay que crecer. Y las crecidas duelen. No les gusta la exhortación. No les gusta
que venga con la palabra de Dios, aunque uno venga con amor, pero no es porque ellos se lo saben todas. No quieren que nadie le hable porque ellos están bien. Ellos quieren el evangelio a su manera y punto. Eso es todo lo que quieren. Pero esos ministerios ya pronto van a caer si no se arrepienten. Que Dios tenga cuidado de mí, Dios tenga cuidado de cada uno de nosotros y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Porque, mire, estamos hablando de infierno. En Hebreos 5:12 dice que ya tenían que ser maestros. Pero no se dejaron disciplinar por la vida. La vida tiene problemas que te enseñan cómo tú vas a discernir y arreglar con la ayuda de Dios. Cada problema viene con un propósito para que crezcamos. Pero muchos desprecian esos instrumentos de Dios. Los desprecian y se quejan del vaso que Dios usa para herirte, para perseguirte. Entonces lo sacan con el vaso cuando Dios te está dando una oportunidad hermosa de perdonar, de amar, de bendecir a los demás, de crecer, de madurar, de volar alto. Es un privilegio para nosotros cuando digan cualquier cosa de mal mintiendo. Mira, yo me elevo más arriba. Me acerco más a Dios, encomiendo mi causa a Dios porque yo no me quiero parecer. No soy mejor que nadie, pero yo no quiero estar en esa bajeza de calumnia y de chisme. No, y con el dime que te diré. No. Van a decir, es una tonta, no contesta. Lo que tengo que contestar lo contesto cuando Dios me dice que conteste. Pero cuando no tengo que contestar, se lo dejo a Dios. No vale la pena, hay que crecer. Hay que crecer. Dios nos ha llamado a crecer y no solamente a crecer, a dar buen fruto. Porque allá hay muchos con mucho fruto, pero no son buenos. Que Dios tenga misericordia. Ya tenían que ser maestros, pero todavía hay que darle bobo, lechita para su pancita y están heridos y hay que pasarle la mano. A veces son buenos diezmadores y el pastor le pasa el pañito tibio para que no se le vaya y para que las ofrendas. No, Señor Padre, mire la cuenta que le vamos a dar a Dios. Deja que crezca, deja que lo insulten, deja que él ore por los que le insultan. ¿Cómo te vas a poner como pastor con esa oveja? Porque esto es una realidad. Estoy hablando algo que yo miré. Entonces, ¿sabes qué? El pastor lo que hace es tirar sátira del púlpito defendiendo esa oveja. Pero no sabe qué pasó. Porque ahora cuando un buen siervo de Dios es usado por Dios con una palabra profética, eso es un insulto para muchos. Porque quieren que todo sea celebrado. La fornicación, el adulterio, todo sea celebrado. No, Señor. No. Dios es santo, santo, santo. ¿Verdad? Y tenemos que crecer, madurar y dar buen fruto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Usted escuchó? Solo se sabe en la palabra. Es inexperto. Se puede saber la Biblia completa, pero no tiene madurez. Salta de aquí para allá. Anda en chisme. Anda en cuantas basuras. Es inexperto porque la palabra no está siendo aplicada. Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿De qué sirve que yo me la sepa? Y yo quiera impresionarlos a ustedes. Si no tengo mi comunión con Dios en dejar que la palabra me taladre, en que me duela, que lo tengo que hacer cuando tengo que humillarme y pedir perdón. Cuando tengo que humillarme y soportar a mi hermano que quizás no me gusta a mí. Cuando tengo que humillarme delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque esta situación, yo tengo que tratar con mi hermano, me ofendió. Pero yo me tengo que humillar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 18 que no es el ofensor que va a venir a pedirte perdón, es el herido que va a ir donde el ofensor. Ahí léalo.
para arreglar en las estrategias de resolución de conflictos. Ese es un principio. Yo que estoy herida, lo voy a perdonar. Y si tengo que decirle, lo que hiciste me dolió, te perdono también. Porque eso me da puntos en el cielo, pero que sea de corazón a Dios. Si no, no sirve. Hay que crecer. El crecimiento duele. Raspa. Hiere. Pero es necesario para que supure todo lo que está dentro y salga. Y haga curación y haga crecimiento. Pero el alimento sólido, el alimento bueno que es maduro, no le molesta que lo exhortes. No le molesta que le des una palabra dura, con todo el amor de Cristo. Cristo estaba dando una palabra allá en las calles de Jerusalén. Todos se fueron. Toda la multitud, porque como no era panes y peces, porque así está la gente hoy en día. Si hay panes, hay peces, hay comida, ahí están y te están sobando la leva y todo. Pero si hay palabras fuertes, prepárate. Te van a dejar solo. A mí me dejan sola. A mí no me importa. Esa palabra, aunque no tenga efecto ahora, va a salvar después, porque a mí misma me hiere. A mí mismo Dios me habla con ella. La palabra que doy es mía. Y Dios me hace compartirla con los demás. Pues todos se fueron. Y vino Pedro. Le dijo al Señor, mira qué valor, qué palabras tan duras. Le dijo Pedro, le dijo a Cristo, ¿también tú te quieres ir? Zafuca, peluca, como dicen por allá. Vete también. Vete atrás de ellos. Pero se arrepintió, hombre. Dijo, no, Señor. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabra de vida? Y en ti reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que yo pueda decir eso. Que usted pueda decir eso. Que nosotros podamos decir eso por más dura que sea la palabra, aunque nos parta, nos hiera. Muchas veces yo estoy leyendo las escrituras y hay una palabra para mi alma. Y yo cierro la escritura y digo, ay, Señor Padre. Y ahora, ay, Padre, me cojo mi buen rato para suspirar. Después voy y la miro otra vez con mucho cuidado. Ay, Señor, Dios mío. Ay. ¿A dónde voy a ir sin ti, Señor? Me tienes que arreglar. Esto es un caminar hasta el último suspiro. Allí paramos de crecer. Cuando damos el último aliento en esta vida, ahí se acabó el crecimiento y la madurez. Nadie puede decir que está capacitado y preparado. Y el que diga eso me da terror. Porque cuando más pensé que estás preparado y capacitado, es cuando más el enemigo va a venir y te va a tirar una por tu lado débil, que te va a tumbar. Dios nos guarde y Dios nos libre. Somos siervos inútiles. Somos siervos simples. Tenemos que vivir en humildad. Tenemos que caminar en la simpleza de Dios. Y el que sabe mucho, hágase como el que no sabe, como dice 1 Corintios. Porque ese es el punto de esto, de saber y de ser sabio. Creerse el ignorante. Porque es así que uno aprende más de los demás. Es así que uno crece con la palabra de Dios. Y con las situaciones que pasan en la vida. Debemos crecer. Debemos madurar. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que se dejan corregir, los que se dejan exhortar. Esas son palabras duras. Un bebé no se le puede hacer eso, lo rasguña, le duele, llora, patalea, se queja y habla mal de ti. Todo le está malo. Pero los sólidos van a venir y van a decir, wow, gracias. Mira, me duele esa palabra, pero yo la recibo. Así me han dicho gente a mí. Porque saben que viene, es una palabra que viene del cielo, para la gloria de Dios. Que ha alcanzado madurez para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso no hay discernimiento, porque no se dejan corregir, no se dejan exhortar, no crecen, y entonces cualquier viento, cualquier cosa ahí los engaña. Porque el alma no tiene el alimento. Aquí dice que por el uso de esa palabra, el uso quiere decir no vamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El uso, la práctica de la palabra. Aquí dice que tienen los sentidos ejercitados. Tenemos 5 sentidos. Los sentidos se ejercitan. Sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del sabor, sentido del oír, sentido del tacto, del sentir. Cuando el alma del hombre es nutrida y el cuerpo es saturado de la palabra de Dios, los sentidos se activan. Tú miras más de lo que no quieres ver. Tú oyes de lo que nadie oye. Tú sientes en el sabor lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo puedes saborear espiritual o físicamente y tú sabes que eso te repugna. Y tu tacto puede sentir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando el alma está nutrida correctamente, va a haber crecimiento y va a haber fruto también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que es en el ejercicio de la práctica de la oración, la meditación de la palabra y escudriñar la palabra, la oración, vigilia, ayuno, eso nos ayuda a absorber y a tolerar esa palabra que parece pesada, pero que nos hace mucho bien y que hace que nuestros sentidos se disparen y se ejerciten para las obras del bien. Juan 5:39, escudriñala. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No es testimonio de fulano, no es testimonio de mengano. Es el testimonio de Jesucristo que nos da la luz de la verdad. San Juan 8:32. La verdad te hace libre de la ignorancia, del engaño, de la adversidad, y te abre los ojos para ver la verdad. Y que no seas engañado en este tiempo en que el pueblo está padeciendo de discernimiento. Dios me ayude, Dios te ayude. Un abrazo en Jesucristo. Shalom.